En este momento nos ponemos en contacto con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, para comentar con ella algunos aspectos de lo que observa en primera instancia respecto a la reforma, a la reforma constitucional que se incluye en el llamado Plan B y el cual se discutirá desde mañana y la semana entrante seguramente subirá al Pleno, el Pleno del Senado, y ahí se aprobará para luego viajar a la Cámara de Diputados, donde también se va a aprobar, y luego hacer el recorrido que establece la Constitución para que más de la mitad de los estados de la República, o sea, la mitad de los estados de la República más uno lo aprueben para que se dé por hecho los cambios constitucionales. Doctora Casar, ¿cómo te va? Muy buenas noches, te saludamos. Muy buenas noches, Pepe. Pues con una reforma electoral totalmente distinta, digo, salvo algunas cosas sobre fiscalización, a lo que fue el plan A. O sea, podríamos estar hablando de la iniciativa de dos partidos distintos, ¿no? De un partido, digo, el partido A y el partido B. Nada que ver porque lo central de la reforma, de la iniciativa de reforma anterior, pues era el cambio en la manera de elección de los plurinominales, la famosa quitarle a las dirigencias el poder para decidir quiénes iban a ser los candidatos, disminución del Senado. Y en fin, no aparece nada de esto en esta nueva reforma constitucional, Pepe. Ahora, ¿qué riesgos concretos ves respecto al recorte de recursos para las elecciones, sobre todo municipales? Mira, te hago una observación porque va a haber elecciones en 17 estados de la República. Los 500 diputados, tanto los de mayoría como los 200 plurinominales, también van a ser electos. Lo mismo que en cerca de 2,000 municipios de 31 estados del país va a haber cambios de presidencias municipales y cambios de regidores y síndicos y cuanto hay. Es una mega elección donde además le quieren injertar la segunda parte de la elección judicial de magistrados y jueces y también de una vez, ¿por qué no?, la idea de la convocatoria para la revisión de mandato, Así es, así es, revocación de Pepe. mandato. Sí, así viene la elección, van a ser una cantidad de elecciones que vamos a tener que tomar los mexicanos, que es imposible guardar, como decía alguno de un exsecretario o ex consejero que acabas de entrevistar, imposible para un mexicano conocer y reconocer tantos nombres. Una persona en donde su municipio sea electo va a tener más de 7 boletas, contando como si el Poder Judicial tuviera una sola boleta. Pero me importa, o sea, me importa la complejidad, no porque no podamos aprenderlo, sino por dos cuestiones, Pepe. Primero, por las prácticas que suscita, que ya las vimos con los famosos acordeones, y segundo, porque va a ser muy complicado el conteo de votos. Desde luego, la parte ciudadana, llenar esas mantas, esas sábanas con tanta información es prácticamente imposible y va a llevar a una judicialización de las elecciones. Si a eso le metes que cada elección tiene naturalmente un tope de campaña, aun cuando hayan manifestado cantidad la modificación de cuando menos 8 artículos para la fiscalización, se va a quedar todo, Pepe, en papel mojado. Y a eso le agregamos, para cerrar digamos, la cereza del pastel, que es la revocación del mandato, ¿no? Que pues precisamente lo que se trataba de hacer es que el titular del Ejecutivo, porque esto no era en favor o en contra originalmente de Andrés Manuel López Obrador o de Claudia, que el titular del Ejecutivo no pudiera coincidir su ratificación o su revocación con la jornada electoral federal o local. Y ahora establece precisamente lo contrario. Y si bien dice que la persona sujeta a la revocación
no puede contratar propaganda, pues yo creo que Pepe ya con la mañanera tenemos, ahí no es contratación de ningún tipo, y luego pues ya no los manda a las leyes secundarias, ¿no? Puede difundir, dice, y lo quiero subrayar, la persona sujeta al proceso de revocación puede difundir y promover el voto en su favor y después te agrega esto en los términos que establezca la ley. Pues bueno, ya sabemos para qué son esas ratificaciones o revocaciones. ¿Por qué lo hace en ese momento? Pues habría que preguntarse qué es lo que está viendo Morena en términos de tendencias de las preferencias electorales. Pero sí es a ver, es una reforma, Pepe, del federalismo, que se haga la justicia en los bueyes de mi compadre, porque aquí ya no se va a bajar tanto el dinero, a los partidos nada en principio, pero eso sí, a los congresos y a los municipios, desde luego que sí se les va a mover. Eso sí, diciéndonos que ese dinero va a ir para mejoras en el municipio, cosas que nunca suceden. Una cosa muy extraña de reforma que creo que se hizo toda para la revocación del mandato. Exactamente, va enfocada a la revocación de mandato en una ¿Eh? instancia más que evidente. Abre la puerta al uso político justamente de eso que tú acabas de mencionar, de la consulta ciudadana para la revocación de mandato, aunque de alguna manera va a frenar que haya otro tipo de preguntas en las consultas, como por ejemplo, qué sé yo, no hablo de no pagar impuestos, pero vamos, bajar el dinero a los partidos para que la gente toda diga, pues sí, claro, son muy caros, son rateros, ya sabes cómo nos llevamos, ¿no? En fin, vaya asunto lo que tiene enfrente la Corte. Además, bueno, pues cualquier impugnación pues va a topar con la pared porque ya todo esto en cuanto a contrapesos está en manos del Poder Ejecutivo. Me refiero a la nueva Suprema Corte de los Acordeones. Entonces, cualquier impugnación que exista eventualmente, pues va a ir a dar ahí. Como por ejemplo, hoy salió lo de los fideicomisos que borró López Obrador en su momento, los eliminó para ganar más dinero, para tener más dinero, y resulta Y que ahora, hubo impugnaciones, llegaron a la Corte, a esta nueva Corte, la Corte le dijo, esto no prospera, esto sigue como lo dijo López Obrador. Ah, caray, en ese túnel vamos. y con ese, un último comentario, Pepe, con el asunto de que la oposición en su conjunto, porque pareciera que el Verde y el PT se mantienen con Morena, no tiene ni siquiera el 33% para poder interponer ante la Corte una controversia constitucional, una acción, en realidad una acción de constitucionalidad. Así que tú me dirás qué protección, qué derechos tenemos de defensa a los ciudadanos. Lo seguiremos analizando, por supuesto, con la importancia que merece. Gracias, María Amparo. Muy buenas noches. A ti, Pepe, muy buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches a María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio.